Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación de la coyuntura, pero en particular vamos a hablar un poquito de la inflación. Antes, déjame que digamos un par de buenas noticias. Para el gobierno una buena noticia fue el dato de inflación de la semana pasada, porque sigue afirmando de que el programa económico da resultado en el sentido de desacelerar el aumento de los precios. Por otra parte, ha anunciado el gobierno, y esto sí es un tema interesante, que va a estar disponible en la página que se llama Precios Claros, www.preciosclaros.gov.ar. Allí los consumidores van a poder ingresar y van a poder ver los precios, 12 millones de precios, una base mucho más amplia para poder comparar. Son precios que los supermercados tienen que informar de su propio sistema al gobierno, y digo, de ahí se van a poder hacer se va a poder trabajar bastante con esa información, ¿no? Está bueno eso. Eso yo creo que es una buena, digamos, es un buen instrumento, ¿eh? Bueno, decía, la inflación aparentemente está en baja. El ministro estuvo el viernes pasado aquí en la bolsa, el ministro Caputo. Sigue insistiendo en que se va a bajar el el impuesto país. En realidad, la idea de Caputo es que como él quiere que la tasa de inflación caiga por debajo del 4%, entonces poder anunciar un éxito muy importante, dice, bueno, vamos a bajar el impuesto país del 17.5 al 7.5. Pero claro, eso no es gratis, porque bajarlo, que puede tener un impacto sobre los precios, en realidad tiene a su vez un impacto sobre las cuentas públicas, Claro. es decir, sobre la recaudación. Nosotros dijimos que si bien la tasa de inflación venía bajando, esto se hacía a costa de una caída del nivel de actividad muy importante, y las caídas del nivel de actividad, que el gobierno dice que ya hay síntomas de recuperación, y nosotros mostramos el martes pasado los números, no es una opinión, son los números del INDEC, que esa reactivación no se ve, y eso tiene como consecuencia que impacte sobre la recaudación. Entonces, digamos que dijimos, tenemos unos meses por delante bastante complicados. En el tema de la inflación, además, todavía está pendiente algunos ajustes que se van a producir en materia de tarifas, Claro. en materia de combustible, Claro. en materia de luz. Porque la frenaron. ¿Por qué? Porque la frenaron. Bueno, entonces, creo que debe haber un análisis que se debe estar haciendo en el gobierno, a ver si aquello que anunció Caputo en su momento y que reiteró el viernes, que va a bajar el impuesto país, la fecha que había dado era septiembre. Es decir, veremos si finalmente el gobierno lo hace y veremos si eso tiene consecuencias sobre el tema de la inflación. Y vamos ahora puntualmente a la cuestión de la inflación. Yo tengo la impresión de que con demasiada frecuencia se reducen los problemas de la economía, y la economía es un sistema complejo. Se hacen afirmaciones muy simplistas sobre el tema económico. Fíjate vos que yo creo que hoy está como generalizada la idea de que el único factor que explica la inflación es el hecho de que haya expansión monetaria. De hecho, lo dice el presidente. Sí. De hecho, el presidente repite una frase adjudicada a Milton Friedman, digamos, el líder de los neocuantitativistas de Chicago, que dice: la inflación es siempre, en todo lugar y en todo momento, un fenómeno monetario. Y entonces yo creo que la sociedad argentina aceptó eso de esta manera. La pregunta es: ¿por qué parecería que ahora es tan simple resolver el problema con el solo hecho de contener la cantidad nominal de dinero de la economía? Eso no es nuevo, por supuesto, ¿eh? La idea de que hay una correlación alta entre el aumento de los medios de pago y el aumento de los precios es por lo menos, digamos, del siglo XVI. Cuando en los dominios españoles del Potosí se explotaban y se llevaron grandes cantidades de metales preciosos a España, hubo una gran discusión allí por entonces entre escolásticos y mercantilistas, una gran discusión que se la conoció en su momento como la revolución de los precios, porque alguien le puso ese nombre y se trató de explicar por qué aumentaban tanto los precios mirando estas cantidades tan importantes de metales preciosos que se llevan de América.
Digo, se fue perfeccionando eso, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, todo eso está visualizado. Hay una famosa ecuación que dice que si aumenta la cantidad de dinero, entonces de un lado voy a tener la cantidad de dinero y la velocidad con que ese dinero circula, y del otro lado voy a tener los precios más el volumen físico de transacciones. Si aumento el dinero, dice, bueno, van a aumentar los precios. Y yo creo que la forma en que se adopta eso en el debate público es de un simplismo notable. Pero no es la primera vez que discutimos eso. Mira, si uno dijera, ¿cómo uno podría hacer un resumen rápido, digamos, de la inflación en la Argentina? Argentina empezó a tener inflación distinta de la inflación internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, 1945. Si uno toma 1945, 1975, 30 años, la inflación promedio medida por el índice de precios al consumidor fue 30% por año, ¿no? Una inflación alta para aquel momento, hoy casi que festejaríamos porque con el 4 nos da 60. Pero digo, 30%, con una excepción, año 59, después de una evaluación muy fuerte, presidente Frondizi, el IPC saltó a 113% en el 59, pero después bajó al 27%. O sea, el promedio, la media simple de esos 30 años es 30%. Hasta junio del 75. En junio del 75, tanto vos como muchos televidentes, recordamos, porque lo vivimos, porque lo hemos estudiado, por lo que fuera, presidenta de la Nación, la primera presidenta mujer de la Argentina, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, ministro, un hombre que todos lo recordamos, Celestino Rodrigo. Liberación de tipo de cambio, conflicto con la CGT, estalló la inflación. Desde ese día, desde junio del 75 a junio del 85, la inflación argentina todos los años fue de 3 dígitos. Y a pesar de que en el medio hubo control de la cantidad de dinero, el plan de abril del 77 del ministro Martínez de Oz, hubo ancla antiinflacionaria con el dólar, el plan de la tablita del ministro Martínez de Oz, 20 de diciembre del 78, siempre fue de 3 cifras, ¿no? Junio del 85 ya había llegado a un nivel muy alto. En junio, en un mes, la inflación había sido 29%. Presidente Raúl Alfonsín, ministro Juan Vital Zurril lanza el Plan Austral. El Plan Austral tuvo éxito, bajó la tasa de inflación, no hubo contracción, sin embargo se fue degradando. Bueno, ya conocemos, vino el Primavera 1, el Primavera 2, estalló la hiper, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Si fuera tan simple el problema y alguien hubiera logrado resolverlo. Fíjate vos que después de la hiper, presidente, después de ese periodo, digamos, de la hiperinflación, también tuvimos momentos en que parecía que íbamos a lograr, digamos, superar estos problemas. Y vino la década de la convertibilidad, ¿no? Ministro Cavallo, sin embargo la convertibilidad terminó en un estallido. Digo por hacerla corta. Ha habido periodos en que se controló la cantidad de dinero, ha habido periodos que el ancla cambiaria fue el tipo de cambio, ha habido periodos con reforma monetaria, ha habido periodos con algunos instrumentos, si se quieren, heterodoxos, como fue la idea del desagio durante el Plan Austral, para quitarle la inflación inercial. Pero digo, esto de que tenemos yo creo que hay mucha gente esperanzada que vamos en algún momento a superarlo. Ahora, si miramos la historia, no para predecir el futuro, la economía es muy difícil de predecir, pero por lo menos para aprender algunas cosas, diría que tendrían que ser los más optimistas, muy prudentes respecto de lo que viene. ¿Por qué? Porque hay algunos indicadores algunos de los que hablamos el martes pasado, que genuinamente deben preocupar. Hay un dato que yo dije al comienzo del programa. Los bancos están presionando para una devaluación para que el dólar en diciembre esté en 1.233. Y los bancos, vos conocés perfectamente bien cómo presionan las artimañas, los argumentos y las herramientas que tienen para hacer daño.
Bueno, sobre el tipo de cambio, el martes que viene vamos a hablar, porque Caputo estuvo en Córdoba y dijo que él cree que no hay atraso cambiario. El martes que viene te voy a contar la anécdota de un viceministro de Economía, un gran profesor de mi facultad, que cuando una vez yo le dije que había atraso cambiario, me decía que él creía que no, pero antes de despedirse me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Cuando uno está acá, se enamora del tipo de cambio. Pero eso lo hablamos el martes que viene. Y está el viaje a Arabia. Además. Está el viaje a Arabia para conseguir salir del cepo. Pero yo creo que para eso falta un rato. Dice que 2025, ya no es más a fin de año. 2025 en Argentina, Ricardo, es el muy Puede largo pasar, plazo. sí. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene.